Hola, ¿cómo están? Qué coraje que no estemos en persona en un salón de la UNAM con nuestras playeras de esta edición de Visiones Sonoras, discutiendo entre el café y las galletitas. En fin, pronto. Antes que nada, muchas gracias, Rodrigo, por invitarme a esta edición de Visiones Sonoras. Yo soy Silvia de la Cueva y he pasado los últimos 16 años en cultura, en el arte, y desde que llegué a Morelia en el 2008 casi exclusivamente en música, dedicada a la música. Para esta charla pensé en varios temas, desde un análisis del modelo de gestión cultural que tiene México, que es el modelo francés, que hoy más que nunca creo que necesita evaluarse, hasta un esbozo de las problemáticas que enfrenta el gestor y la gestión en las artes en general. Pero hay muchas horas grabadas sobre esto y que se sigue discutiendo por varios expertos en el país. Les podría recomendar el Observatorio Cultural de la UNAM. Así que más bien me decanté por lo que resulta en los próximos 20 minutos, que va más enfocado a los jóvenes creadores. Pues me resulta estratégico para los artistas que entiendan la forma en que la gestión cultural aporta a su labor para tener conocimientos básicos, conceptos, metodologías, herramientas que puedan optimizar su rol en el mundo artístico y cultural. Es mentira, debo confesar, el título de esta charla. Pues lo que pretendo ir diciendo es que todos deben ser un poco gestores para dar salida a las ideas y que no existe como tal el no gestor. Tanto la gestión de las artes musicales como en la práctica artística debemos tener en cuenta que los lenguajes musicales y sonoros constituyen un elemento determinante en las sociedades contemporáneas, sin duda, y su influencia es clave en los procesos de gestión del arte, por lo que me parece que es crucial analizar las asociaciones que pueden tener ambas disciplinas. Y aunque estudié varias cosas de gestión cultural, promoción, procuración de fondos, la verdad es que todo eso se aprende mucho mejor haciéndolo. Ensayo y error, enfrentándose a la realidad, que bueno, cambia constantemente. Como digo, ser gestor y hacer gestión cultural y artística se hace haciéndola. Claro, uno lee, estudia, se actualiza, contextualiza, pero es hacer, enfrentarse a buenas y no tan buenas circunstancias, equivocándose y acertando, dialogando con los artistas, los locales, los de nuestra comunidad, los extranjeros, los de otros contextos, que uno va entendiendo la teoría y sobre todo una tremenda capacidad de adaptabilidad. Todo cambia, desde los dirigentes en el poder presupuestal hasta la misma forma de crear, ¿no? Yo tuve la fortuna de también aprender de grandes gestores como Javier Álvarez en el Conservatorio de las Rosas o Rodrigo Sigal en el CEMAS y Alejandro Square en Onyx Ensemble. Me sumé a enriquecer y fortalecer sus proyectos que fundaron, apoyándolos, pero muchas veces dándoles más chamba, perdón. Y lo menciono porque acercarse a gestores es uno de los tips que más adelante les diré. Además de lo que describen varias definiciones de lo que hace un gestor cultural, o que son muchísimas, yo he descubierto que incorpora una capacidad creativa sustancial. No solo en inventarse programas atractivos o pertinentes, susceptibles de apoyo, sino de cómo hacer que insuficiente recurso alcance, cómo comunicar, coordinar, administrar, hasta resistir, ¿no?
También implica una destreza casi olímpica de brincar, tirar o darle la vuelta a los obstáculos con o sin velocidad. Y aunque, bueno, en muchos escenarios es importante llegar primero, dadas las oportunidades en este país, yo ya creo que es un éxito llegar a la meta. Y aunado a los conocimientos y habilidades que posee un gestor, que bueno, facilidad de comunicación, negociación, confianza, flexibilidad, habilidad para trabajar tanto en equipo como individualmente, iniciativa, automotivación, habilidad en la administración del tiempo, etcétera. Yo creo que se debe de especializar también en telepatía, en psicología, control de la respiración y la ira, además de paciencia y tolerancia, funcionales aptitudes sociales, que confieso no siempre le atino. Las circunstancias me hicieron especializarme de alguna manera en postulación de becas, en colaboraciones institucionales, vinculación internacional, o sea, en diseñar proyectos viables, pertinentes, que fueran necesarios, claro, que pudieran ganar y ser aceptados, pero sobre todo que pudieran realizarse. Luego ya me tocó gestionarlos y coordinarlos. Diseño de proyectos, básicamente, los que son una descripción de las actividades que ya están siendo desarrolladas y necesitan o expansión o refuerzo, continuidad, financiamiento, en fin. O aquellos nuevos proyectos que conciliaran objetivos, intereses y necesidades de varias partes, de instituciones, organizaciones, colaboradores, las embajadas, alguien más con quien colaborar. O aquellos proyectos que son básicamente creados y adaptados para lo que piden las becas. Aquellos de cero, ideados y diseñados porque son necesarios, pertinentes socialmente, que llenan nichos no explorados o muy poco explorados, los educativos, artísticos, sociales y muchas veces que abarquen los tres componentes, o como los que hago actualmente, donde ya se tiene el presupuesto y se necesita diseñar proyectos para dar salida al recurso en distintos fines. No creo que haya una fórmula para ser gestión o ser gestor. Depende de muchas situaciones y circunstancias, menos en un lugar como México, donde una cosa es lo que debe ser y otra la que es, donde parece más una carrera de obstáculos, donde hay que ser muy creativos para encontrar soluciones a las imposibilidades, con cambios drásticos y sustanciales en cada gobierno estatal y federal. Yo creo que la única constante es la necesidad de adaptabilidad y la necesidad de continuidad. Pero sí hay bases fundamentales, ¿no? Aptitudes y conceptos más o menos universales y generales. Y también hay cosas que no cambian, como la creatividad artística, que aunque evoluciona constantemente, pues no deja de existir y no cambia ni su necesidad de promoción y difusión ni su necesidad de financiamiento. Brevemente, gestión cultural es la práctica sistemática y estratégica que facilita las interrelaciones entre los distintos eslabones de la cadena de valor de la cultura, es decir, todo lo que forma la acción cultural, que es la enseñanza, creación, producción, difusión, comercialización, consumo, en fin, ¿no? Y un gestor es el mediador entre esas creaciones, esos proyectos, la participación ciudadana artística y el consumo final hacia el público. La procuración de fondos, bueno, es conseguir dinero, un conjunto de actividades y estrategias para conseguir recursos. Y hay muchas formas y estrategias. Este mismo tema llevaría a muchas horas de análisis. Puede ser a través de becas, patrocinios, donaciones, cobro por o venta de los servicios, productos y las actividades que hacemos, crowdfunding, campañas diversas, en fin. Todo lo anterior involucra la creación y generación de un proyecto escrito. Ya sabemos que la multitarea
es parte fundamental de cualquier cosa a lo que nos dediquemos. Que en realidad no existe ni el compositor que solo componga, ni el creador que solo crea, o el chef que solo se invente nuevos platillos, ni el gestor que solo haga gestión. Y aunque hay solo algunos bichos raros que logran, además de una sólida carrera artística, ser gestores culturales activos, con proyectos culturales paralelos a componer o especializarse en un instrumento, yo creo que todos debemos tener ciertas herramientas básicas necesarias para dar salida a las ideas y lograr que se ejecuten. Así que bueno, un poco a modo de consejos y de tips y de pasar un poco mis conocimientos, experiencias, errores y aciertos, yo creo que todo comienza por un proyecto que se quiera realizar. Y ese proyecto esté escrito y no nada más en sus cabezas. Va a ser muy obvio lo que diré ahora. En este momento, mis colegas se pueden levantar y por una taza de café o té o chela, según la hora, pero porque esto ya se lo sabrán, pero no siempre es tan claro según mi experiencia. El proyecto debe contestar sí o sí estas preguntas. Les pongo ejemplos más bien en vez de una como explicación. Que supongamos un festival de música experimental. ¿Por qué? Que es parte de su justificación. No sé, la importancia de difundir la música contemporánea, de promover la creación, la formación. ¿Para qué? Otra vez parte de la justificación. Pues para el desarrollo de públicos, crear espacios de difusión, crear obra, etcétera. ¿Para quién? Pues estudiantes, jóvenes creadores, el público en general o públicos específicos según sea su proyecto, otros artistas y creadores involucrados, etcétera. ¿Cómo? Bueno, este viene siendo como la descripción del proyecto, que se realizarán X conciertos o actividades en X número, con X número de artistas de tales localidades, en tal sede, etcétera. ¿Cuándo? Que bueno, es su cronograma de actividades, pues algo como muy gráfico que sea de tal fecha a tal fecha, pues la coordinación, organización, confirmación de tal fecha a tal otra fecha, el desarrollo de actividades, de tal hora, tal día se harán estas o las otras, etcétera, ¿no? Estas preguntas creo que además les va a contestar gran parte de lo que necesitan coordinar y organizar, así como entender el presupuesto que necesitan. Claro, hay cosas también muy importantes. Hay que especificar las metas cuantitativas y cualitativas. Hay que pronosticar un número de asistentes, que siempre es uno de sus resultados más importantes. Siempre registrar sus actividades. Nunca se les olvide la foto, el video, el registro, las encuestas, bla, bla. Siempre obtener resultados numéricos. Finalmente, para que algo tenga continuidad tiene que tener antecedentes y los números para ustedes mismos, para entender la evolución, para quien le vayan a pedir dinero, esto es algo muy importante. Otros, a modo de consejos, nunca prometan lo que no puedan cumplir. A nadie, a nadie. Ni a los artistas con los que trabajen, ni a quien le pidan dinero, ni a su equipo de trabajo. Si no están seguros de obtener una cosa, mejor digan que no están seguros de obtener algo, pero no lo prometan, porque nomás quedan mal. Básicamente es obvio, ¿no? Y a quien le vayan a pedir apoyo, si es beca, lean hasta la última letrita de la convocatoria varias veces. Si es una institución, conozcan muy bien sus intereses y objetivos y si es necesario pueden adaptar el proyecto a lo que esa institución necesite realizar, ¿no? Por último, de esta parte, un gestor no solo consigue dinero, de verdad. Hay quien equivocadamente cree que un gestor solo consigue dinero, ya sea a través de becas, patrocinios, súplicas, y aunque parece lo más importante de nuestro trabajo, es solo una pequeña parte de lo que se tiene que hacer y no es el fin último. Es una de las herramientas que les va a hacer llevar a cabo sus proyectos, sus ideas,
pero no es todo lo que conlleva un proyecto o la gestión de los proyectos. Por último, ahora sí, ya por último, según mi experiencia, estas son las breves ideas de gestión para no gestores o para todos. La capacidad de análisis de su entorno, una comprensión adecuada del contexto político, social, jurídico y tecnológico siempre es necesario para cualquier cosa. Esta es una sociedad en constante cambio. Hay que estar alerta de las necesidades culturales colectivas, conocer perfectamente el ámbito y adaptarse en cada nuevo proyecto a la realidad del momento. Todas las herramientas son transferibles a distintas disciplinas, pero la verdad es que no todas las disciplinas se gestionan igual. El gestor es un mediador entre artistas, músicos, actores, escritores, plásticos, ¿verdad? Y el público al que van dirigidos. Por eso se debe dominar el contacto con diferentes agentes, la negociación, es decir, tener aptitudes para las relaciones públicas. Van a tener contacto con proveedores, artistas, prensa, instituciones, patrocinadores, otros gestores. Si creen que no tienen esa facultad, lo cual es muy raro ya hoy en día, únicamente hay que trabajarla. Hay que ir a todos los eventos culturales, hay que hablar con personas que sean interesantes, que tengan una trayectoria, que tengan experiencia, que sean interesantes para nuestro trabajo, gestores, directores, artistas, ir a los eventos, hablar con personas que no conozcan sobre todo, y así poquito a poquito, pues bueno, ir perdiendo el tiempo, el miedo. Ja. La generación de ideas y su puesta en marcha de manera creativa es de las competencias más importantes en esto y básicas en la gestión, junto con pegado a la innovación de las propuestas y de sus proyectos. Hay que ir avanzando como avanza el mundo en general. Hay que saber adaptar la información para distintos tipos de públicos. Hay que hacerla comprensible para cualquier destinatario, personas de diversas edades, niveles de estudios, ámbito geográfico, etc. Debemos tener conocimiento de nuestro sector. Estar actualizados en eso es clave. Si nos gusta el arte contemporáneo y es más o menos a lo que nos dedicamos, pues no está difícil, porque hay que estar al tanto de las actividades que se han inaugurado, qué conciertos están sucediendo, básicamente estar presente en todo lo que suceda, porque es en esos convivios y en reuniones que se habla mucho de la actualidad del sector, de cómo va cambiando, qué se hizo, qué nuevo pasó. Pues básicamente como eventos como este, ¿no? Visiones sonoras que provoca siempre precisamente la interacción, el convivio, las relaciones, reflexiones, llamémoslo chismes del sector, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Que poseer un dominio de comunicación, un buen número de horas el trabajo es difundir, hacer llegar nuestras propuestas, primero a las instituciones, después a los medios, distintos destinatarios. Humildad de nuestros proyectos, está chistoso que lo diga, pero de verdad vale la pena. En cultura, como todos sabemos, la lucha de egos es constante. Hay que mantenerse al margen y actuar con humildad. Al final somos unos intermediarios entre la sociedad y nuestras actividades y dependemos de los ciudadanos para nuestro trabajo, de colaboradores, instituciones, etcétera. Gran capacidad de trabajo. Como lo mencioné antes, hay que saber trabajar individualmente y en equipo, pero también hay que saber organizarnos. Esto nos puede quitar muchísimo tiempo, ya no existen horarios, hay que estar al pendiente de mails, de correos todo el tiempo, a cualquier hora, pero hay que tener límites y no saturarnos y ponernos ciertas horas en el día para no contestar llamadas, ya no contestar correos, etcétera, ¿no? Y tomar vacaciones, de verdad, cada 3, 4 meses, una mente creativa necesita descansar. Por último,
existe un sinnúmero de cosas que están fuera de nuestro alcance, aspectos que no se pueden controlar desde las mismas personas artistas como la burocracia, que no nada más es gubernamental. Los procesos pueden ser súper frustrantes, desgastantes y tediosos, pero sin afán a sonar muy cursi o romántica, finalmente el elemento principal estoy convencida que es pasión. No solo la propia por hacer esto, sino también la pasión de los artistas, los otros creadores, los gestores que fundan proyectos y nos comparten sus visiones como la del público para disfrutar expresiones artísticas. Y desde ahí sale lo que sea que hagamos y cómo lo hagamos, porque en definitiva, pues dinero no creo que sea. De verdad, paciencia, mucha paciencia. Muchas gracias.